Buenas tardes a la comunidad, al consejo que se encuentra en este momento en la tarde de hoy, a los invitados y a los que se encuentran presentes, las personas que van a intervenir de parte de la comunidad. Hoy se inicia la comisión de presupuesto, la comisión de desarrollo, y se invitó a la comisión de presupuesto para hacer el primer debate del proyecto de acuerdo donde se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del esquema de ordenamiento territorial del municipio. En el día de hoy quiero iniciar esta comisión diciendo que formamos parte de ellas el concejal Humberto López, Humberto Restrepo, Olimpo Cortés y Gloria Lucía Mesa. Yo soy la presidente de esta comisión. En este momento fue invitada los de la comisión de presupuesto. Se encuentran presentes el concejal Álvaro Herrera, Fernando Tobón y Camilo Restrepo. Y Jennifer, la concejala Jennifer. Bueno, de todas maneras quiero iniciar esta reunión diciéndoles que un recuento donde el gobierno nacional creó la ley 388 de 1997, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial. En el año 2002 se adaptó el primer esquema de ordenamiento territorial. Luego, en el 2007, se hace un ajuste y de ahí en adelante llevamos 19 años en que no se le había hecho la revisión. Actualmente el alcalde William Rendón hace esta revisión y ajuste del esquema y él hace un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y el equipo que conforma que participan son el doctor Jairo Francisco Zapata y la doctora Clara Beatriz Castro por parte de la Universidad Nacional y la supervisión por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, que es la arquitecta Estefanía Restrepo Mesa. Quiero entonces, hoy se va a hablar del componente general. Quiero decirle a las personas que están acá, se les va a dar la palabra primero a los invitados, luego, ya terminada la intervención, se le da la palabra a los concejales y a las personas que se inscribieron ante la Secretaría. Entonces, quiero decirles que hay un reglamento y ese reglamento hay que respetarlo. Se les va a dar una intervención de 5 minutos y si hay una interpelación de 3 minutos más. Ojalá las preguntas sean sobre el tema que se está haciendo en el día de hoy. Entonces, quiero darle la palabra al doctor Jairo, al doctor Jairo Francisco Zapata y a la doctora Claudia Beatriz Castro. Bueno, buenas tardes a todos. Un momentico, quiero que la secretaria de Planeación se haga presente también.
Se le va la palabra a la doctora Beatriz Castro y al señor Jairo Francisco Zapata, los representantes de la Universidad Nacional, que fueron los que elaboraron esta revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En el recinto, a señores concejales, señor presidente, Gloria, la encargada de abanderar hoy la presentación que vamos a hacer por comisiones, como ella lo acaba de mencionar, de los contenidos del esquema de ordenamiento territorial. Este estudio, como bien lo expresaba ella, es un estudio que se está revisando porque todo el país, desde el año 98, 2000, hicieron la primera generación de esquemas de ordenamiento territorial. En esta posibilidad que tienen los territorios de tener un instrumento que mire cómo organizamos todos los asuntos que tienen que ver con la estructura que tienen los territorios en su aspecto ambiental, en su aspecto constructivo, tanto en zona urbana como en zona rural. Nosotros como Universidad Nacional estamos complacidos de entregar al Consejo Municipal este esquema de ordenamiento territorial que ya pasó por la concertación de la autoridad ambiental. Nos complace como Universidad Nacional porque este ha sido un ejercicio que prácticamente estamos cumpliendo el año. Fue un ejercicio que revisó el componente general que la ley permite hacerlo cada 12 años, o sea, después de 3 periodos de gobierno. Muchos municipios, incluso aquí en el suroeste, todavía no han iniciado este ejercicio. Nosotros consideramos como universidad y agradecemos a toda la comunidad de Jardín que contribuyó con su información, con su experiencia, a consolidar lo que entregamos la semana pasada y obtuvimos la concertación de la corporación y entregamos ayer o antier aquí a este consejo. También pasamos por el Consejo de Gobierno para también agradecer y entregarle al señor alcalde esta revisión que, como sabemos, debe también tener la mirada y la complacencia de toda la comunidad de Jardín, porque nosotros como universidad lo que más queremos es que toda la comunidad de Jardín sienta que este es un instrumento que le sirve para ordenar las cosas. En todo el país, los esquemas de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento, o los planes básicos, dependiendo del volumen de población que tenga cada territorio, sabe que es un instrumento que es técnico y es un instrumento que debe también ser participativo. Nosotros hicimos un ejercicio tratando también aquí en Jardín de consolidar instancias que permitieran que la sociedad de Jardín le sirviera también a la administración, a esta administración y a las que vienen, de ser veedoras de lo que nosotros hemos considerado es el mejor, digamos, revisión para una propuesta de modelo de ocupación, que es lo que vamos a ver a continuación, revisando el modelo de ocupación actual. Cómo se comportó este territorio desde que se hizo este primer EOT, por eso se llama revisión, y que encontramos, como lo mencionaban ahora, 19 años después, para proyectar al año 2031 el modelo de ocupación que ajuste y contenga desbordes que también encontramos en el territorio. Entonces, vamos a hacer la presentación media hora, 40 minutos, porque queremos que no solamente este recinto con el consejo, sino también con la comunidad que nos está viendo,
mire cómo fue a grosso modo el esfuerzo y el trabajo que se hizo conjunto, porque nosotros estamos aquí, Pacho y yo, pero fue un trabajo de más de 10 profesionales. Entonces, en ese sentido lo decimos, es un trabajo técnico que con la benevolencia y la experticia que tiene el Consejo, mirar cómo desde lo organizativo del territorio, qué es lo que le va a convenir a esta sociedad en estos 12, 13 años que restan para volver a hacer este ejercicio como lo manda la ley. Entonces le voy a dar la palabra a Pacho para que empiece, digamos, la presentación, que la va a hacer basada en la presentación. Bueno, ahora otra vez, buenas tardes. Un saludo para todos. Bienvenidos a diciembre, a la Navidad. Arrancamos primero con una imagen que siempre tiene que ser nuestro marco de actuación, y esperamos que en materia territorial todos y cada una de las personas que habitan este territorio tengan estos 3 principios básicos presentes. Nuestro ejercicio desde que comenzó y todas las reuniones ha sido siempre arrancar por aquí. La ordenación territorial de cualquier lugar es siempre un asunto muy complejo porque toca los intereses, toca los patrimonios de todos los actores que viven, utilizan, producen y reproducen el espacio. Y más que un proceso de técnico adicional, es un asunto casi que de negociación y acuerdo sobre cómo ocupar mejor el territorio y obviamente para lograr un mejor futuro para esa sociedad. Estos 3 principios se marcan entonces esa actuación, cuando se hace un estudio y cuando se ejecuta el mismo. La primera es un principio constitucional y es que hay que respetar la función social y ecológica de la propiedad. Eso quiere decir que la propiedad del suelo, que es de todos y que tiene propietarios, tiene que cumplir una función social, y eso quiere decir que lo que haga afecta a la sociedad y la sociedad misma también lo afecta, y también tiene que cumplir una función ecológica, y es garantizar que lo que haga ahí vaya en apoyo, sostenimiento, fortalecimiento de su medio natural y no en contra de él. El segundo elemento, otro principio constitucional, y es fundamental para ese proceso de concertación y orientar esas reglas de juego sobre ocupación del territorio, es la prevalencia del interés general sobre el particular. Lo que hemos hecho, lo que va a hacer el municipio, lo que este consejo va a debatir y seguramente quisiéramos que aprobara, es que todo lo que se haga aquí hay que buscar que el interés general sea el que se logre frente al particular. Y por último, un principio también que tiene el ordenamiento territorial en el país, ley orgánica para ese proceso, es que hay que lograr hacer una distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo. Eso básicamente han sido nuestros principios básicos para actuación. Como una manera introductoria hay que decir que este esquema de ordenamiento territorial, se ha mencionado también, tiene una connotación especial, porque si bien es una revisión ordinaria del acuerdo que hay vigente, pues como se ha pasado ya 3 periodos de gobierno, esta revisión ordinaria es estructural. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar y puede cambiar completamente todos los postulados y decisiones que el acuerdo anterior tenía. Y en ese sentido tiene una vigencia por 3 periodos de gobierno. Por eso entonces estamos diciendo que este esquema de ordenamiento territorial va desde este año hasta el año 2031. Y lo que constituye el componente general es el componente de largo plazo. Es decir, en la gráfica el que
define su actuación para 3 periodos de gobierno y solo podrá ajustarse al cumplir esos 3 periodos de gobierno, haciendo una salvedad que la ley también define que de manera extraordinaria podría hacerse unos ajustes y actualizaciones siempre y cuando existan méritos para ello y la ley define cuáles son. En este caso, si hay una catástrofe o alguna situación similar, pues habrá que hacer un informe correspondiente y se hace una evaluación y puede hacerse un ajuste, pero tendría que cumplir los mismos requisitos por los cuales o con los cuales fue formulado. Entonces, ese componente general que es el que aparece en rojo y en granato café en la parte superior es el que orienta todo el proceso de ordenación en el municipio. Y luego está el componente urbano y el componente rural. Cada uno tiene unas especificidades, sus principios, sus objetivos y tiene una duración de mediano plazo. El mediano plazo básicamente son lo que tiene que ver con 2 periodos de gobierno y en esos 2 periodos de gobierno hasta ese momento solo podrá ajustarse cada componente de esos. Y finalmente tiene un componente importante y es el programa de ejecución. Es lo que en comparación con el plan de desarrollo se considera como el plan plurianual de inversión. Aquí el plan plurianual de inversión se llama programa de ejecución y es lo que se puede cambiar a corto plazo, es decir, en un periodo de gobierno. Entonces, en ese marco, lo que nosotros empezamos a constituir es, bueno, cómo se ve Jardín en el contexto departamental y subregional, qué papel juega, qué papel debe jugar. En este caso entonces hay un asunto muy especial y es que Jardín, como parte de la subregión del suroeste, en estos momentos ya constituyó este consejo y la administración dieron las luces para eso, ya constituyó y se hizo parte de la provincia del San Juan. Esto es un ejercicio bastante importante porque en el país apenas se están dando los procesos de integración territorial entre municipios para lograr generar procesos de desarrollo conjuntos. Es decir, individualidades se juntan para poder alcanzar la realización de proyectos y acciones que transformen todo ese territorio que se comparte. En este caso entonces, en una imagen a la izquierda, vemos el perímetro de lo que es la provincia y vemos la localización de Jardín que está en la parte, digamos, suroriental de toda la delimitación de esa provincia. Ahí quiero llamar la atención sobre esto. Jardín en estos momentos en la subregión del suroeste ocupa un papel importante y debido al conjunto de servicios, equipamiento, facilidades, actividades productivas y sociales, ocupa un puesto el centro local principal. En la estructura jerárquica departamental que deviene de la nacional, existen varias categorías de centros y municipios. El primero en Antioquia es Medellín y se considera a nivel nacional como un centro de relevo principal después del Distrito Capital Bogotá, es el segundo. Y después de eso existen unos centros principales, centros secundarios, perdón, a nivel departamental, que en este caso en la subregión del suroeste es Andes. Y después de eso, o sea, en la tercera categoría, perdón, en la cuarta categoría, después de Andes, en esta provincia, en esta subregión, perdón, el centro local principal es Jardín. Si bien tiene una población menor que muchos, tiene una connotación de un centro local principal. Debajo del centro local principal están los centros locales básicos. Por poner ejemplos, un centro local básico es Salgar, un centro local básico es Urrao, y así unos más o menos similares. Entonces, es un buen punto y en ese sentido, entonces, Jardín esperamos que siga desempeñándose en ese nivel y que logre estabilizarse como un centro principal para el desarrollo de la provincia. También en la imagen lo que hemos tratado es de ajustar la división político-administrativa. En la división político-administrativa del municipio
Se planteó una en el año 2000, luego fue ajustada en el año 2007. Sin embargo, se plantearon la estructura de 19 veredas, un resguardo que cumple una función de veredas de punto de división política aquí, y el centro urbano. Pero resulta que de las 19 veredas habían dos que realmente en el trabajo de campo se encontraron que eran sectores de una vereda. Y básicamente se llaman en este caso, por el esquema de ordenamiento vigente, Dojurgo y La Floresta. Dojurgo y La Floresta realmente corresponden a la vereda Macanas, son sectores de la vereda Macanas. Entonces, el mapa que hay hacia arriba a la derecha tiene el conjunto de veredas, su división político-administrativa y un mapa que cumple las condiciones geográficas en términos de precisión, localización, coordenadas, y ya uno fácilmente puede saber exactamente hasta dónde llegan los límites de cada vereda en un mapa en el cual ustedes en la realidad ya lo conocen, pero ahí hay una representación gráfica adecuada de ello. Eso pues es un poco para regular y definir con claridad cuáles son las veredas que contiene el municipio. Rápidamente entonces, desde el diagnóstico nosotros teníamos que saber este territorio cómo se organiza, cuál es su forma. Y en términos básicos, Jardín es, digamos, esta sombra como azul que hay debajo, pero uno lo puede diferenciar en 4 zonas muy claras. Una, la llamamos aquí la media luna de la riqueza ecológica, 65% del territorio de Jardín. Son ecosistemas naturales que producen bienes y servicios ambientales para el país y el mundo. Es toda esta cordillera que se llama el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla-Jardín-Támesis. Otra zona muy importante que la hemos dividido en dos, pero que puede ser considerada solo como una, que es todo este costado derecho que está limitado por el río San Juan y por los límites con el municipio de Andes, y constituye otro gran espacio, casi como otra media luna, que se refiere a toda la zona de desarrollo cultural, agrícola, forestal y ganadero. La zona productiva de Jardín, que también es muy importante por las condiciones hoy económicas y sociales y culturales que poseen. En la mitad de todo esto, en el centro de masa, en el centro de gravedad de todo ese territorio, está el centro urbano, la cabecera principal, que cumple una función de surtimiento de necesidades y servicios básicos a todo ese territorio, que es este pequeño centro, y alrededor del cual hay una periferia que se ha venido desarrollando, que está influenciada por ese centro principal, en la cual se presentan procesos de subdivisión, desarrollo de actividades productivas, recreativas, turísticas, residenciales, que hacen un territorio un poco diferente al resto del territorio municipal. Entonces, entendiendo esta estructura, sabe uno que lo que tiene que hacer en cada uno y el papel que juegan, hay que regularlo adecuadamente, diferenciadamente de acuerdo a esas condiciones. Pero todo este sistema está articulado, digamos, a través de un sistema de infraestructuras de comunicación. Estas ejes centrales, como la espina dorsal desde el punto de vista vehicular, que es la conexión de toda la región, del centro metropolitano y del país con Jardín, y la conexión de Jardín con el resto del occidente colombiano. Y desde el centro principal hacia las veredas y los distintos asentamientos rurales existe una estructura fundamentalmente radial de comunicación. ¿Radiales en qué sentido? Que en el diagnóstico nos hemos encontrado que
Si uno lo mira en términos del desarrollo, uno podría decir que todas las vías que tiene el jardín van en una dirección, de lo rural hacia el centro, de lo rural hacia el centro. Y eso no es solamente en términos figurativos, sino reales. Nos hemos encontrado en el diagnóstico que algunas funciones mínimas básicas, como puede ser una atención para una cita médica, la dirección es del centro rural hacia la cabecera. Si una persona en la Mesenia necesita una inyección, tiene que venir de la Mesenia hasta el centro urbano. Y estamos hablando pues de por lo menos 2 horas largas de camino. Entonces, digamos, eso es lo que nos encontramos, que digamos tiene una connotación especial, pero que hay que empezar a ajustar y regular. Eso nos lleva entonces a un modelo de ocupación actual que lo voy a plantear muy rápidamente porque es como ya una mirada un poco más en detalle, pero todavía abstracta de ese territorio municipal. Y entonces en esta parte derecha tenemos en verde esa medialuna de la riqueza y es el corredor biológico que tiene más importante hacia Chocó y hacia toda la zona, digamos, limítrofe del departamento, pero también hacia Támesis, Jericó, hacia este lado, que tiene todos los flujos, por ejemplo, de especies representativas como el oso andino, de toda la fauna emblemática, de toda la flora importante que tiene el jardín. Vuelvo a insistir, es la mayor oferta de bienes y servicios ambientales lo que puede haber en la zona. Y en el otro lado, la otra medialuna, la otra zona, aquí delimitada con un círculo, la hemos llamado la zona cultural, agrícola, pecuaria más importante, productiva, con unos elementos productivos bastante importantes, que también juega un papel fundamental en términos del desarrollo. En la mitad del centro urbano y su zona periférica, pero lo que hemos encontrado es que esta zona agrícola está creciendo, ascendiendo, con esa zona morada sobre la zona de protección. Entonces, el diagnóstico, digamos en términos generales de ocupación territorial está aquí. Una zona de actividad agrícola, pecuaria en crecimiento, fortalecimiento interno y crecimiento, avanzando sobre la frontera agrícola, sobre la zona de protección, la zona que produce el agua, un centro urbano dotando de facilidades y servicios a los centros rurales que están aquí como estrellas, y una periferia, que es este cuadrado que hay aquí, que viene creciendo en términos de desarrollo inmobiliario, asentamientos de vivienda campestre y similares. Bueno, a partir de eso entonces se hizo el ejercicio de definir, bueno, ¿para dónde es que va Jardín? ¿Cuál es el tipo de sociedad a la que le va a apuntar Jardín en el largo plazo? Y se hizo con un grupo de población, algunos fueron muy continuos en la participación, otros iban y otros venían, y se recogieron los diferentes ejercicios de formulación de visión territorial y de visión que tenía el municipio de su plan de desarrollo a partir desde el año 2000, luego el año 2007, y sobre la misma visión que el plan vigente de desarrollo tenía. Ahí entonces, con ese ejercicio participativo se logró orientar una visión, una visión de ordenamiento territorial para el futuro del municipio, que básicamente dice, Jardín en el año 2032, estábamos planteando en el 2032, con la corporación llegamos a ajustar ese 2032, porque los 3 periodos exactamente se cumplen en el 31, el municipio será corresponsable con su ordenamiento, equilibrado y seguro territorialmente, integrado y competitivo regionalmente, protector de sus recursos naturales, equitativo, sostenible, educado, justo e incluyente, que potencializa el agroecoturismo y preserva su patrimonio natural, cultural, paisajístico y arquitectónico.
Todo esto salió de un conjunto de ejercicio participativo donde diferentes actores colocaron sus intereses y lo que hicimos al final fue poner la síntesis. Dentro del documento técnico de soporte está la disección de cada elemento de eso y dice por qué es cada uno. Y entonces todos lo podrán leer y observar que fue de verdad muy enriquecedor porque se logró por lo menos tener las expectativas y sueños de un buen conjunto de la población. Y a partir de eso que se quiere alcanzar a 2031, entonces se definieron un conjunto de políticas, estrategias y proyectos estratégicos. En ese conjunto de políticas, objetivos y estrategias, entonces se definieron 11 claramente y había una entonces, por ejemplo, para articulación y desarrollo local y regional. No me voy a detener en ellas, pero fundamentalmente lo que establece es el papel principal que va a ejercer Jardín en el contexto de la provincia. ¿Cuáles son los elementos centrales para ello? Y hay proyectos estratégicos planteados en función de eso. También la política de restauración, protección y conservación ambiental, como vivimos el 65% del territorio tiene esa fortaleza. Hay una política para el desarrollo rural y tiene que ver con esa zona que vimos ahora de desarrollo cultural, agrario y ganadero. La otra es la política de gestión del riesgo, que es muy importante en tanto Jardín también es un territorio de muchas altas pendientes, un territorio muy quebrado que necesita manejarse con suelo seguro. Hay una política de identificación, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural, son como los elementos de mayor valor de Jardín. La política de espacio público, de vivienda y hábitat, de integración territorial municipal, de desarrollo vial y de transporte, de participación democrática y sistema de planeación local y la política de desarrollo institucional. Entonces, ahí se van a ver el conjunto de objetivos que contienen esas políticas y los proyectos estratégicos correspondientes. Y con base en todo eso, entonces digo, bueno, ¿cuál es el mapa pues, que vamos a tener a futuro? O sea, ¿cuál va a ser el modelo de ocupación propuesto? Y como ustedes habían visto ese modelo anterior, lo que nos encontramos fue que tenía una serie de elementos todos muy buenos, pero resulta que todos muy desarticulados. O sea, las redes, las integraciones dentro de esos elementos no están en Jardín hoy. Es decir, por un lado todos reconocemos que hay un factor muy importante desde el punto de vista natural, pero no lo estamos entendiendo en el papel que él representa con relación a la vida del otro territorio y la vida en los centros urbanos y rurales. En ese sentido también se reconoce que las fuentes hídricas, además de tener agua, son unos grandes corredores biológicos. Y por ejemplo aquí, les quiero mostrar tenemos uno muy claro que es todo el corredor del río San Juan, pero desde el río San Juan hasta la zona, digamos, de acuíferos, donde nacen, por ejemplo, el acueducto, las aguas del acueducto municipal, tiene un solo corredor donde las especies y de fauna, flora están circulando por todo ese territorio. Entonces así las manchas verdes que ustedes ven son como un urdimbre con una trama, como una retícula natural que hay dentro del territorio, que hace ver la relación directa de esta zona verde con esta zona blanca que es la productiva. Lo mismo pues entonces pasa con el sistema vial. Veíamos que todas las vías vienen al centro y radialmente se están conectando a la zona rural. Ahí entonces la propuesta es también establecer unas conexiones, unos anillos interveredales que permitan entonces que haya un desarrollo complementario entre ellos y complementario con el centro urbano. En ese mismo sentido entonces ven también unas estrellas aquí y unas bolitas. Estamos hablando de equipamientos, servicios y facilidades también en el entorno rural, unas para proteger, por ejemplo, los elementos desde el punto de vista natural que hoy son patrimonio del municipio. Por ejemplo, la Cueva del Esplendor. Por ejemplo, en este sector estamos hablando de toda esa zona que se llama la Tribuna,
Morro Amarillo, pero con el Alto de las Flores, todo lo que tiene que ver con esta sierra que hay aquí de Serranías, el Alto de por aquí del Indio, estamos hablando de las zonas de reserva de la sociedad civil que están por aquí, y por aquí una, por aquí otras dos y aquí otra. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente llamar la atención sobre eso y cómo entonces conectarlas e integrarlas a todo ese sistema. No me voy a extender más, pero entonces los elementos y las variables de ese modelo de ocupación están presentes en este listado que hay acá. Y, perdón, me devuelvo aquí. Esta es la extracción para visualizarlo, pero esta es la cartografía que lo detalla, la estructura ecológica principal. Seguramente no se va a ver mucho en la imagen para los televidentes, para los asistentes acá, pero se podrán ver en la información que hemos entregado. Inclusive se ha hecho un documento específico que es un atlas con los mapas impresos más grandes, de manera que los puedan visualizar de una manera mucho más clara. Pero ya este es el mapa de detalle, este es el mapa que hace parte ya de la cartografía oficial del municipio, un mapa digital con detalles y precisiones de metros en todo el territorio. Y uno puede observar con claridad cuáles son las zonas. Por ejemplo, estas que aquí son las zonas de reservas de la sociedad civil, todo el verde que es el DMI, todas las zonas de recarga de acuíferos y las zonas de surte en acueductos, toda la zona productora, y además de eso también están las zonas de alto riesgo, que son las rojas. Entonces, digamos que ya esta es una radiografía total del territorio desde el punto de vista ecológico, y es digamos, el principal elemento que nos llevó a que la corporación nos diera la concertación, y fue de todo el suroeste el municipio que más rápido logró la concertación. Aquí también hace parte de ese territorio ecológico todas las microcuencas principales. Entonces, aquí están delimitadas también con precisión, con sus afluentes, y estamos hablando solamente de las corrientes principales, no de todos los drenajes, o sea, no de todos los pequeños arroyuelos. Estamos hablando de las principales. Ahí se está enumerando cada una, definiendo el área, el porcentaje de área que tienen, y en el documento inclusive se establecen los caudales que tiene cada una de esas microcuencas en el municipio. Y si uno fuera a hacer una realidad de ese mapa, es este mapa azul. Es decir, Jardín es azul, porque aquí Jardín es agua. Y es agua porque tiene conservados todavía todos esos bosques, todos esos territorios que esperamos que se conserven y sigan así, porque hoy en el mundo tal vez esta es la mayor riqueza. Entonces, 3 factores son en Jardín sus factores de excelencia, 3. Su riqueza natural, su riqueza patrimonial, urbanística, arquitectónica y paisajística, y la gente, su riqueza de la gente, la cultura. En ese sentido vale la pena pues que esos asuntos siempre se valoren. Vean, un datico simplemente, por cada kilómetro cuadrado hay 8 kilómetros de corriente de agua. Bueno, este mapa, que es de diagnóstico, pero también es para llevar la acción a futuro, es un mapa que se hizo de amenaza por movimiento en masa en el municipio. Decía que las pendientes son muy grandes, abruptas, y entonces se hizo semáforo. Lo rojo es lo de riesgo más alto, amenaza alta; lo amarillo media y lo verde baja. Miren todo este corredor que va desde la Mesenia hasta Río Claro, por Santa Gertrudis, La Arboleda, Macanas una parte. Mire cómo está. Es una alta pendiente, pero también una zona de alta producción. Es decir, hay producción importante en plátano y otras especies. Miren la zona que tenemos aquí cerca. Estamos hablando pues de este sector entre La Salada y San Bartolo, por Morro Amarillo y toda esta zona. También se presentan zonas de amenaza alta.
Hay unos puntos también importantes por acá abajo. Este es como por la Casiana arriba. Estamos hablando aquí cerca de la zona urbana y estamos hablando también de esta parte alta de la Quebrada de la Bonita, en esta zona. Aquí, por ejemplo, está toda la zona que surte la Bocatoma del acueducto. Esto es Chusparrota, que tiene unos problemas serios identificados ya de movimientos en masa que hay que cuidar. También hay una amenaza por avenida torrencial. Hay varios puntos muy pequeños que en este mapa no se pueden visualizar, pero llamo la atención sobre este punto, ya reconocido en campo. Esto es la Quebrada Bonita, la parte media, donde hay un proceso de, digamos, de parcelación y procesos de asentamiento importantes. Es una zona muy bonita, pero una zona que muestra que en historia han tenido procesos de avenidas torrenciales que no dejan de ser un riesgo y que hay que manejar. Y hay uno que no se ve casi nada aquí, que lo vamos a ver seguramente en el informe general, pero por inundación solamente hay un corredor en esta parte que tiene que ver con la Quebrada de la Paraísa, que viene por aquí, da un giro, mire el ángulo que coge así. Ahí en esta parte de arriba de la Primavera hay un riesgo por inundación, y en la parte de confluencia de la Paraísa, que pasa por una quebrada sin nombre antes de caer a la Salada, también hay un proceso de una zona de inundación importante. Esos son los dos puntos críticos por amenaza por inundación. Y hay una área de condición de amenaza, en un plano más adelante lo vamos a ver también, pero ¿qué? Condición de amenaza son esas áreas que no están realmente ocupadas, pero que por razones de la delimitación de zonas para desarrollos, es decir, para suelos urbanos, suburbanos o de expansión, pueden tener amenazas. Entonces están definidas aquí, porque en ellas hay que tener cuidado con la reglamentación y con las orientaciones de cómo aprovechar esos suelos. Entonces se llama en condición de amenaza. Es muy importante porque esas son las áreas que nos definen dónde hay que hacer estudios de detalle. Y hay áreas en condición de riesgo que, disculpen que no se ve muy bien aquí, en el informe está muy bien, son puntos. ¿Y por qué de riesgo? Porque ya están ocupadas, ya hay asentamientos, y están en zonas que tienen movimientos de masa como vimos ahora. Entonces en esas hay que también tener cuidado y definirlas con claridad para hacer los estudios de detalle. O sea, todo requiere estudios y nos amparamos pues obviamente en la ley de gestión del riesgo que tiene el país para ello. Luego entonces, en la propuesta, ya sabiendo todo esto, y bueno, entonces ¿cómo vamos a ocupar ese suelo? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Y esto es con base en la ley. Entonces este mapa es de la clasificación del suelo. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, y a partir del decreto 3600 del 2007, que después lo recoge el decreto 1077 de 2015, se determina que para el sector rural, para todo el territorio rural, la clasificación del suelo se hace fundamentalmente en dos grandes categorías: una categoría de suelo de protección y una categoría de desarrollo restringido. En este caso, cada una de esas categorías tiene a su interior unas subcategorías. Vamos a ver aquí muy generales las de primero del desarrollo rural, del territorio rural. Por ejemplo, todo lo que vemos en este verde como limón, en toda esta zona del DMI y al interior de las otras zonas, es de categoría de protección. Categoría de protección tiene, como vamos a ver en una ayuda más adelante, tiene una serie de elementos ahí. Por ejemplo, las zonas de bosque natural, que son las de más protección. Pero también en la categoría de protección, por ejemplo, que está la zona de producción agrícola y pecuaria del municipio. También es de protección, pero está ocupada y tiene un desarrollo agrícola y económico importante, pero es de protección, luego lo que tiene un tratamiento diferencial. Entonces ahí hay 5 categorías. Las rondas de los ríos, de las quebradas, también son de protección. Son de protección en todos los corredores ecológicos que vimos ahora.
Entonces son varias categorías que tienen formas de ocupación distintas a nivel rural. Y las de desarrollo restringido básicamente provienen de una depuración y regulación de las disposiciones que están vigentes hoy en el Acuerdo 07 de 05 de 2007. Y es que en el Acuerdo 05 de 2007 se plantearon unos corredores suburbanos a lo largo de las vías terciarias y un corredor suburbano a lo largo de la vía que va a Río Sucio hasta Quebrada Bonita. Y entonces eso motivó un desarrollo también de asentamientos sobre esa zona, pero resulta que la ley 3600 dijo no, eso hay que regularlo de una manera distinta. Por ejemplo, no se pueden corredores suburbanos en vías terciarias en el país. Corredores urbanos se hacen en vías primarias, nacionales y secundarias, porque son aquellas vías que juntan territorios de departamentos y nación, y es donde normalmente se presentan asentamientos de industrias, viviendas, pero también comercios, servicios de carretera, en fin, y entonces por eso se llaman así corredores suburbanos. Y entonces aquí lo que hicimos fue regular eso y organizarlo. Aquí lo que tenemos entonces son en colores, estos que están presentes aquí. A nivel rural son los suelos de parcelación para vivienda campestre, y sobre el corredor de Jardín hacia Río Sucio hasta La Bonita, hasta el límite de esa zona verde, hasta el límite de la zona del DMI, pues es un corredor suburbano, y desde Jardín hasta Cristianía, un corredor suburbano también, que es el corredor que va a comunicar con Andes, Bolívar, todo el resto de Antioquia y obviamente con el eje cafetero a partir de Peñaliza para abajo. Bueno, entonces, esta es la regulación que queda, digamos, desde el punto de vista rural. Más adelante miramos los otros. Hasta ahí, digamos, son los elementos esenciales del componente general, es decir, todo lo que vimos ahora son las disposiciones básicas que permanecen durante 3 periodos de gobierno. Sí se pueden ajustar, quiero decir, pero cumpliendo la normativa. Bueno, entonces voy a pasar rápido por estos porque seguramente en las comisiones de mañana y pasado vamos a entrar en detalle, pero voy a entrar al rural rápidamente porque va a ser el último, porque el urbano mañana lo vamos a debatir a fondo. Yo hoy voy a mostrar unas imágenes muy rápidas, pero lo vamos a debatir a fondo. Entonces en lo rural, estas son las clasificaciones. Ya empecé a decirles que este es el suelo rural. 2 categorías fundamentales: protección y desarrollo restringido de todo lo rural. Las de protección es la conservación y protección del medio ambiente y recursos naturales. Ese tiene lo que les decía ahora, las corrientes de agua, las rondas hídricas, los nacimientos de agua. Tiene también entonces toda la producción agrícola, ganadera y explotación de recursos naturales. Les decía, toda esa zona del lado izquierdo nosotros lo estamos llamando Distrito Cultural Agroecoturístico. Es decir, si le damos un tratamiento valorando la condición que tiene productiva, valorando la cultura, digamos, campesina que hay allá, somos capaces de manejar criterios normativos a nivel nacional que hoy son muy complejos. Entonces, más adelante seguramente lo discutimos. También está entonces toda la zona de patrimonio cultural del territorio, les decía, un patrimonio cultural natural. Es el Cerro de Cristo Rey, es el Cerro de la Cruz, es el Cerro el Alto de las Flores. Entonces, todos quedan aquí. ¿Cuáles son los sistemas de servicios públicos domiciliarios? Estamos hablando entonces, hablamos de Chusparrota, hablamos de todo el sistema de conducción, el tanque, todas las bocatomas que tienen los acueductos rurales. Todo eso hay que protegerlo, por eso aparece en este suelo. Esos son edificaciones, lo son, pero hay que protegerlas. Y hay que proteger, digamos, las cejas de monte que conservan esa agua. Y en la categoría de desarrollo restringido, y todo lo de amenaza y riesgo, el mapa que vimos amarillo, azul y rojo, hace parte de ese suelo de protección. Vuelvo a insistir, eso está en la norma, en la ley,
y por eso logramos concertar, porque está ahí claro en este esquema de ordenamiento. Y el otro tema es el de desarrollo restringido, es decir, que es rural, pero que para poderlo desarrollar hay una serie de restricciones. Entonces, por ejemplo, una subcategoría es la categoría suburbana. ¿Eso qué quiere decir? El suelo suburbano es aquel que se mezcla en las formas de vida urbana y rural. Es decir, son bajas densidades, pero hay usos como urbanos. Hay industria, hay comercio, hay servicios, hay vivienda, hay equipamientos. Y entonces requiere unas densificaciones menores que las densificaciones que puede tener el suelo de protección. Y entonces aquí se pueden dar una serie de recomendaciones que en este caso, por ley, es competencia de la autoridad ambiental definir la densidad, no es nuestra, es la autoridad ambiental. Hay unas áreas también de vivienda campestre, como suelo restringido, que son las parcelaciones para vivienda campestre. Y aquí tenemos una buena muestra y hemos logrado presentar una depuración, digamos, de los polígonos donde está esa vivienda campestre. Hay unas zonas de centros poblados rurales planteadas aquí en Jardín, no hay ningún centro poblado rural. Es decir, podríamos decir que hay uno que cumple las condiciones, que es Pueblo Nuevo en el resguardo de cristianidad, pero es competencia del resguardo indígena definir eso. Nosotros desde este esquema de ordenamiento lo que hicimos fue caracterizarlo, mirarlo, ponerlo como en claridad, pero ya será en la autonomía del resguardo el que defina, en el ajuste de su propio EOT que lo tiene, definirlo como centro poblado rural. También tiene una condición de restrictivo, pero se reconoce porque eso es muy importante en la medida en que mucho de lo que tiene que ver con la provisión de servicios básicos y de mejoramiento va por esa declaratoria. Y el otro tiene que ver con la zona de dotación de equipamientos y servicios rurales. Es también restrictivo. Por ejemplo, ¿qué es una dotación rural? Pues hombre, la institución educativa de Gibraltar, la institución educativa de la Arboleda, las canchas, los parques recreativos, todo eso es parte de ese suelo de desarrollo restringido. Entonces, todos estos elementos son de mediano plazo, de 2 administraciones. Se pueden ajustar cuando cumpla yo el mediano plazo. ¿Ya? Bueno. Ya para el desarrollo rural hay una serie de objetivos, políticas y también estrategias. Voy a pasar muy rápidamente para decir qué nos proponíamos ahí: ordenar y conservar las zonas naturales protegidas que están bajo declaratoria, es decir, el DMI hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del SINAP, del Sistema Departamental de Áreas Protegidas y del Sistema Regional de Áreas Protegidas. Y entonces aquí existe un sistema local de áreas protegidas que está amarrando todo eso. La integración de los corredores ecológicos, la garantía de ocupar suelo seguro en el territorio, por eso lo de amenaza y riesgo, la creación de nuevos espacios públicos rurales en el municipio. No hay un sistema de espacios públicos hoy vigente en el municipio a nivel rural y esto permite la creación de ese sistema. El fortalecer los asentamientos rurales. Hay una propuesta aquí de fortalecer un conjunto de asentamientos para que ellos entonces interactúen a través de esos anillos que les planteé ahora, para que haya un desarrollo rural, porque la gran preocupación que tenemos es que se abandone el campo en Jardín. En los últimos años ha perdido población y el campo se está abandonando. Y una manera de garantizar que ese campo sea el que sostenga a Jardín, como de hecho lo es dándole servicios, facilidades y que la población de edad sienta que está atendida para que ese desarrollo se pueda dar. Lo otro es también optimizar el acceso a los servicios básicos, mejorar la conexión y vínculos entre las veredas, les decía lo de los anillos subregionales y veredales, lograr la integración del sistema de infraestructuras, es decir, cómo conectamos las diferentes infraestructuras para que se logre ese desarrollo y implementar alternativas de movilidad sostenible en ese territorio. Estas son las zonas ya identificadas en cada una de esas categorías. Por ejemplo, las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aquí estamos diciendo cuáles son. Las áreas de especial importancia ambiental y ecosistémica, cuáles son.
Ya en específico con nombres, están en los planos y todas. Con relación a esa zona, digamos, protegida de producción agropecuaria, que lo llamamos el Distrito Cultural Agroecoturístico, hay 8 sectores, cada uno identificado, cada uno con una reglamentación, con unas posibilidades de aprovechamiento, con unas densidades, con unas normativas básicas. Ahí están cuáles son. Las voy a leer, pues, para no, o sea, obviamente el resguardo es una, porque es una unidad, una vereda y tiene su condición especial, decía ahora. Hay un sector noroccidental que es la Casiana, San Bartolo, Morro Amarillo, Caramanta del Tapado. Ustedes saben que eso es un territorio más o menos homogéneo. El otro es la Arboleda, Río Claro, la parte norte de Verdún, Alto del Indio y parte norte de Gibraltar. El otro es Santa Gertrudis, norte de la Mesenia, noroccidente de Macanas. Esas son veredas grandes que tiene el municipio. El otro es, digamos, centro-sur es Gibraltar, parte sur, serranía centro-norte y parte sur de Verdún. El otro sector, todo el suroriental, que es la Herrera, el sector oriental, que es parte noroccidental de la vereda La Salada y Quebrada Bonita, y lo otro es la Selva, parte occidental, la Linda, parte occidental. Básicamente aquí lo que hizo fue caracterizarse ese distrito cultural agroecoturístico y definir con claridad cuáles son las acciones que para cada uno hay que llevar. ¿Esto qué es? Esto es una nueva forma de ver el territorio, y es que el suelo rural también hay que caracterizarlo, hay que definirle acciones, hay que definirle también una normativa especial. Aquí está entonces todo lo de servicios públicos, cuáles son las áreas de reserva de servicios públicos y las áreas de amenaza y riesgo que estaban en el plano ahora, en los planos que les mostré, y aquí están las de categoría de desarrollo restringido. Aquí ya vale la pena pues mencionar esto, por ejemplo los corredores suburbanos, el de Jardín Andes, Cristianía tiene ya un corredor suburbano declarado por el esquema de ordenamiento de ellos, que básicamente corresponde a esa zona que está sobre la vía la más ocupada, sobre la vía que va a Andes, y el otro es el Jardín Vereda Quebrada Bonita. Esos son los 3 corredores suburbanos. Y para centro poblado ponemos a Cristianía con la salvedad que les dije, solo ese centro lo declara el resguardo. Lo otro está en vivienda campestre, los sectores de la vereda de La Herrera, Serranías, Verdún, La Herrera, La Herrerita, La Salada y La Linda. Hoy son los sectores más ocupados, más subdivididos, lo que estamos haciendo es regularlo y ponerle una reglamentación específica. Y hay unas áreas para lo que son previstas de equipamientos, y aquí es donde estamos hablando de los equipamientos. ¿En qué sentido? Todos los asentamientos de jardín son dispersos, son muy rurales, pero creemos que por la ubicación hay unos que se están desarrollando más que otros y que deben tener unos servicios que no tienen. Por ejemplo, ahora mencionaba lo de salud. Hombre, puestos de salud son muy importantes tener en las veredas, y eso es un plan que hay que hacer desde el punto de vista del Plan Decenal de Salud. Entonces, hay, por ejemplo, necesidad de ciertos servicios de bodegaje, de frío, para que la gente no pierda sus producciones, que los guarde, en fin. Entonces, esos son la Casiana, la Arboleda, Quebrada Bonita, Santa Gertrudis y Verdún. Ahí entonces está, digamos, en esencia el componente rural. Están los mapas de detalles ya de las categorías de suelo con restricción, en fin. Sí, voy a acabar. Y están todo lo que son las áreas que tenemos por categoría en el documento, cuánto ocupan. Ahí por poner el dato importante, y es que el 95% del territorio, 95% del territorio, digamos, tiene una connotación rural, y solamente esto sería como el 4%, digamos, tiene esa connotación urbana. Aquí están entonces los tratamientos que se hace por cada una de las zonas que acabamos de ver, y está cómo son los usos permitidos, prohibidos, restringidos y complementarios a nivel rural, y están las intervenciones que habría que hacer en cada uno.
Esto básicamente es todo el tema de lo rural. Hay un asunto que queremos dejar concreto porque hay una problemática en el país, no solamente en Jardín, y tiene que ver con las unidades agrícolas familiares y los procesos de subdivisión de la tierra rural. Ahí, digamos que la normativa lo que busca es evitar que proliferen las subdivisiones de predios, de parcelaciones, en fin, de minifundios, buscando que haya una capacidad y posibilidad realmente de autoabastecimiento y de producción y sostenimiento de las familias que habitan en el territorio. Y en ese sentido va el asunto. La Autoridad Ambiental tiene una resolución que para todos sus 80 municipios, en este caso para nosotros es Cora Antioquia, que es la resolución 9328 de 2007, ahí está arriba. Ha definido para diferentes zonas del departamento unas densidades para poder, digamos, garantizar que sea ese principio que están establecidos en la ley agraria. Entonces, con ese sentido, lo que nosotros creemos y esperamos que este municipio lo haga y lo hagan todos los municipios de Antioquia, es solicitarle a la autoridad hacer un ajuste y revisión de esa resolución 9328. ¿En qué sentido? Que para algunos territorios la UAF debe ser muy grande por las condiciones productivas y digamos ambientales que tiene, y para otros puede ser más pequeña. Y en este caso ellos lo tienen casi que muy homogénea para los 80 municipios que son de su jurisdicción. Entendemos que ya tienen estudios avanzados en eso, lo que necesitamos es que rápidamente salga para que después entonces esto se pueda ajustar a la realidad del país. Pero mientras tanto, por eso estamos hablando de distrito cultural agroecoturístico, buscando cómo proteger esas producciones campesinas, ese desarrollo agroindustrial que se presenta ahí y ese respeto por los recursos naturales que también hay allá. Entonces yo dejaría aquí, hasta aquí tenemos lo rural, lo general y mañana entonces miraremos lo urbano en detalle. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, a don Francisco Zapata, de parte de la Universidad Nacional, como dije anteriormente, el encargado de esta revisión, ya lo escuchamos, lo que es la parte, el componente, el general. Entonces le voy a dar la palabra a los concejales que quieren participar, pero como lo dije anteriormente, la intervención es de 5 minutos. Si quieren una interpelación, de 2 minutos. Solamente se va a hablar de este tema. En caso de que no hay ninguna interpelación, ya podemos continuar con los invitados. ¿Qué necesita Olimpo? No, primero lo vamos a hacer con los concejales y después las personas que se inscribieron acá ante la Secretaría. Entonces, bueno, la secretaria de Planeación, Estefanía, quiere intervenir. Gracias. Buenas tardes para la honorable corporación y para las personas que nos acompañan. Es muy grato ver el interés de no solamente quienes están aquí presentes, sino en general el interés que ha manifestado la comunidad jardineña por este documento. Antes de abrir el debate, pido la palabra para hacer como un poquito de contexto en lo que está sucediendo en este momento. De pronto a veces como en el paso a paso no nos detenemos a pensar qué es lo que está sucediendo en este instante aquí, y yo pienso que debemos tomarnos un respiro como para ponerlo en palabras al menos. Bueno, primero concluye de cierta manera, digamos, todo el trabajo técnico de más de un año de un grupo profesional de aproximadamente 10 personas de todas las profesiones que puedan tener relación en este ejercicio, que produce finalmente un producto técnico, académico, que es todo esto. Son 7 volúmenes de información muy valiosa, no solamente para la Secretaría de Planeación o para la Alcaldía o para el Consejo, sino para toda la comunidad. Yo pienso que aquí todos los jardineños tenemos un pedacito y aquí
van a estar las respuestas de muchas a nuestras inquietudes. Este debe ser un documento al que todos los jardineños nos podamos remitir, en el que todos encontremos algo que nos interese, porque finalmente este es el resumen de nuestra realidad como territorio. Eso es uno. Dos, aquí ustedes, concejales, pues hoy en comisión, pero en los próximos días en sesión plenaria, ustedes aquí tienen la labor, probablemente la labor más importante que han hecho durante los últimos años en este municipio. Probablemente esta norma que vaya a salir de estos debates es la norma más importante que ustedes hayan tenido la oportunidad de analizar y con el favor de ustedes aprobar. Entonces, les agradezco como funcionaria porque también ustedes han estado bastante dispuestos, han estado con toda la disposición para recibirnos a nosotros y para recibir a la Universidad Nacional. Y quiero entonces que abramos este ejercicio con la mejor disposición y siendo muy conscientes de que cada palabra que decimos, que queremos quitar o que queremos poner, implica un cambio sustancial para el territorio y para nosotros como comunidad que lo habita. Entonces, bueno, adelante y muchas gracias. Bueno, Estefanía, de todas maneras, muchas gracias por la aclaración. Yo quiero empezar diciéndole a los concejales si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, para que la haga y aprovechemos que ellos se encuentran acá. Bueno, parece que no hay ninguna parte y está muy claro por parte de los concejales este tema. Por ahí estaba el concejal Roberto Monera, que se había inscrito, está interesado en hacer alguna pregunta sobre este componente general. Bueno, ya. Disculpe que dije concejal, es concejal, perdón. Sí. Sí, bueno. Gracias, concejala Gloria Mesa, por darme la oportunidad, a la corporación. Un saludo a todos los presentes y que nos observan por el canal local. Esta mañana tuve la oportunidad también de acompañarlos en una sesión privada, cuestión que les agradezco, porque la verdad, si de pronto se presentó alguna diferencia en el proceso de socialización y construcción del EOT, yo creo que bien ha hecho la corporación y el municipio en general en abrir este espacio para la comunidad. Lamento sí que solamente se hayan inscrito 4 personas, cuando de pronto en la calle se vociferan muchas cosas respecto de lo que se ha hecho con este trabajo tan importante para el futuro del municipio. Es el momento para reconocer entonces el muy buen resultado general que se presenta por parte de este equipo de la Universidad Nacional. No es de esperar otra cosa dado el bagaje, la experiencia que ustedes tienen y el presupuesto del contrato, porque sabemos que fue un contrato que significó un esfuerzo grande por parte del municipio y su gestión ante el Fondo Nacional de Regalías. La opinión que yo me hice inscribir para la sesión de hoy y para el día de mañana tengo ya unas intervenciones puntuales. No sé si bien ustedes lo dejamos para mañana, o sea, en la tarde de hoy, resolver una inquietud. Sabemos que estará en manos del Congreso de la República, según un fallo de la Corte Constitucional, la reglamentación expresa sobre el uso de la minería en el municipio de Jardín, para este caso. Sabemos que con el estructurante natural y rural también conformado como se presenta, es una forma tácita de decir acá difícilmente, ¿cierto? Y más como se demuestra ahí de detallado la vocación de todo el territorio en el suelo rural, difícilmente decir aquí pueden venir, pero qué tal si de pronto de aquí a la plenaria, señores concejales, analizamos esa posibilidad de ser un poquito más agresivos. El gobierno nacional en su momento sí lo va a hacer, estoy casi seguro, entonces ¿por qué no de pronto ser un poquito más avanzados y tener algo de contenido ahí expreso referente a la no intervención de multinacionales mineras en el municipio? Era solamente eso y muchas gracias. Bueno, ya le van a contestar a Roberto Monera. Sí, es claro para nosotros
y en general es claro para el país que, es decir, el asunto de la minería es importante. La minería es importante, ¿por qué? Porque es que de la minería hay muchos elementos que hacen la vida, digamos, adecuada en este país. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener minería aquí. La minería aquí es, en este caso, la balastrera, eso es mina. Necesitamos la balastrera para poder mantener las vías. Minería, por ejemplo, es esta mina que tenemos ahí de la piedra, la roca, que es importante para los edificios de carácter patrimonial que hay que restituirlos, el parque principal, el templo, el hospital. Pero también hay que decir que aquí la mina de aquí es agua. Aquí tenemos agua, eso es mina. Aquí tenemos recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de fondo? ¿Por qué entran las minas y las declaratorias? Porque no está regulado el suelo. Aquí la idea es que lo hemos regulado como debe ser. Si estamos hablando de decir que ese suelo es de protección y que está en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, regulado. Y ahí tienes ya un uso y una actividad. Y esa actividad no va a cambiar si está regulada. Y ella, hay que decirlo, no solamente regulada por el municipio, sino por la nación. Estamos hablando que ya concertamos eso con la autoridad ambiental. Y estamos hablando entonces que el país reconoce eso con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El problema es si nosotros no identificáramos esos lugares y los dejamos vacíos. El vacío que uno deja, alguien lo llena. Aquí creemos nosotros que lo que necesitamos de minería es aquella que es necesaria para poder garantizar lo que acabo de decir en términos de las vías y de este tipo de cosas, pero los valores que más tenemos es cómo estamos aprovechando el agua, cómo la estamos inclusive ofertando, porque este municipio oferta agua, y cómo estamos protegiendo esa agua, protegiendo los bosques, protegiendo esas áreas de reserva. Entonces, nosotros analizamos mucho eso. Quiero decirles, el abogado que nos acompañó a nosotros con eso es experto en esa área, y viene mañana. Si quieren, mañana le volvemos a hacer la pregunta, doctor Álvaro, y entonces en ese caso él va a responder eso, y creemos nosotros que teniendo este blindaje normativo, pues hay un camino muy grande, porque ya el blindaje social lo tiene el municipio. Esos son los planteamientos que hay de fondo. Gracias. Bueno, la otra persona que se inscribió fue Mary Orozco, que hace parte del Consejo Territorial del municipio, de planeación del municipio. Si tiene alguna pregunta o alguna intervención, por favor. Sé que es delegada del Consejo Territorial de Planeación, junto con Nabor. Buenas tardes para todos. Sí, nosotros somos del Consejo Territorial de Planeación, somos como 20 personas. En este momento no nos encontramos sino el señor Nabor Giraldo y yo. Es bueno que ustedes sepan que hay un grupo que estuvimos trabajando con los profesores, asesores de la Universidad Nacional y con la Secretaría de Planeación, con Estefanía. En varias ocasiones nos reunimos para compartir los conocimientos tan grandes que tienen ellos, no solamente en normatividad, sino en elaboración de esquemas de ordenamiento territorial y del municipio de Jardín, porque de verdad tienen un conocimiento demasiado amplio. Los felicito. Aprendimos mucho, logramos pues como conocer mucho cómo se elaboró el esquema de cómo se revisó más que todo el esquema de ordenamiento territorial. Yo también participé hace todos esos 17 años en eso no fue esquema sino plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? En ese entonces, ahora esquema. Analizamos todos los componentes, que fueron el componente general, que hoy me parece que si toda la comunidad de Jardín vio, se formó ya un concepto de lo que es, porque no es fácil, o sea, para la gente esto es algo nuevo, o sea, ojalá que la comunidad de Jardín lo haya visto.
Y ojalá vean el de mañana, que es muy importante. Hoy se vio el general, el rural, mañana es el urbano. Sí. Ojalá que la comunidad de Jardín lo vea para que así podamos defender lo que es Jardín y el patrimonio, no solamente arquitectónico, sino como ellos decían, el fluvial, el floral, la parte del campo, porque nosotros somos muy dados a criticar, pero a veces sin conocimiento. Entonces, qué bueno que no solamente, por ejemplo, algo que nos inquietó mucho a nosotros como Consejo Territorial de Planeación es la divulgación. O sea, que esta divulgación se haga, no solamente acá en el Consejo, sino de pronto a través de las escuelas, a través de reuniones, para que la gente lo conozca y todos seamos dolientes de él. O sea, que esto no quede en esos libros que la Secretaría de Planeación nos estaba mostrando ahora, sino que le hagamos como seguimiento, y no solamente seguimiento, sino que lo defendamos. Cuando veamos que hay algo que va en contra del esquema de ordenamiento territorial, podamos decir y venir a planeación para que se tomen las medidas. Sería muy bueno que no quede solamente ahí en un papel, sino que le podamos hacer divulgación y seguimiento, que esa es una de las partes, pues, como Consejo Territorial de Planeación, que nos inquieta un poco. Bueno, muchas gracias a Mary. Yo sé que es muy importante este aporte que le ha dado a la comunidad, donde estuvieron en el Consejo Territorial de Planeación. Y es muy importante lo que dijo Mary, que esto se dé a conocer en las instituciones educativas, que no quede en un papel. Me parece muy importante. Bueno, Estefanía quiere decir algo. Con respecto a lo que menciona Mary sobre la divulgación y doña Gloria, al final de este proceso de concertación con ustedes, una vez esté aprobado y sancionado el acuerdo, nosotros procedemos a hacer una publicación. Se va a hacer un tiraje de más o menos 800 cartillas y se va a publicar un video que ya obviamente está en elaboración, para hacer precisamente la divulgación masiva de los contenidos de todos estos documentos, porque finalmente pues lo que interesa no es entregarle el mamotreto a un montón de gente, sino entregarle lo que es sustancial y que realmente sea como de un manejo mucho más sencillo para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Yo sé que se va a hacer así. Entonces, el concejal Fernando Tobón quiere hacer una pregunta. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes para todos y para todas. No, yo más que pregunta, yo quiero todavía es invitarlos a las personas que de una u otra manera tienen que ver o que se sienten afectadas con lo que estamos haciendo acá, porque hay muchas cosas que se dicen en la calle y todavía tenemos 2 sesiones, la de mañana, que es lo urbano, y la del lunes. Entonces yo creo que todavía tenemos, pero la plenaria, pero en estas comisiones que yo diría que es el grueso, donde tenemos, todavía están las puertas abiertas. Si es que no queremos venir aquí a hablar, se nos pueden acercar alguno de los concejales, dejarnos, digamos, la inquietud, lo haremos con mucho gusto, pero que después de que terminemos de hacer todo este trabajo, no salgan diciendo, no me tuvieron en cuenta, se les está abriendo las puertas, queremos que sea sociable. Yo creo que lo estamos haciendo de muy buena fe, no cosas particulares, porque como lo decimos nosotros acá, no estamos haciendo un plan para alguien particular, sino para una comunidad. Entonces, más que una pregunta, es un llamado que todavía estamos a tiempo. Es todo, presidente. Bueno, el concejal Humberto Restrepo. Gracias, doña Gloria. Buenas tardes a todos los concejales, a don Francisco, doña Beatriz, a los que se encuentran acá en el recinto, a todo el pueblo. Espero que el pueblo esté en este momento oyendo o al menos participando indirectamente desde la casa todo este programa y mañana también lo vean, y queremos que participen, que no nos critiquen lo que dice la niña allá, Mary, que no nos critiquen, porque realmente toda crítica es buena, pero hay críticas muy destructivas. Por favor, queremos
aquí precisamente en estas sesiones que estamos dando, pues en estas sesiones, no, en estas comisiones, está abierta la parabólica para que todo el mundo oiga y la puerta abierta para que todo el mundo también oiga. Y si no tienen unas preguntas y tienen preguntas a los voceros, hágansela para que nos la hagan acá. Pero por favor, los críticos, que es que el nuevo texto nos va a acabar, que es que el nuevo texto lo demás. Esto es una carta de navegación para todos los jardineños. Es una carta que tenemos que modernizarla. Tenemos que hacer alguna cosa porque esto se nos estaba saliendo de la mano y el jardín se estaba saliendo de las manos hasta ayer que tuvimos ¿cómo fue? Bueno, de todas maneras, aquí un poquitico como siempre, pero de todas maneras, señores, les digo a los jardineños, participemos, preguntemos, pero no destruyamos. Jardín es espectacular. Y viene mi pregunta para don Francisco, doña Beatriz. Don Francisco, son 19 veredas que hay en jardín. Usted no las puede nombrar porque mucha gente creíamos que eran 23. Entonces, qué bueno saber cuántas son las veredas y porque eso en cualquier 2 minutos no las pueden nombrar. Muchísimas gracias a todos. Aló. Bueno. Las veredas que tenemos, voy a leerlo aquí porque ya no alcanzo a mirar allá, son el Alto del Indio, Caramanta, perdón un segundo porque esto también está muy chiquito y yo ya estoy con la mirada aquella. Entonces, un momentico, yo lo crezco aquí. Así está. Alto del Indio, Caramanta, Cristianía, El Tapado, hago la salvedad, Cristianía, entonces voy a leer 20, ¿sí? El Tapado, Gibraltar, La Arboleda, La Casiana, La Herrera, La Linda, La Salada, La Selva, Macanas, Mesenia, Morro Amarillo, Quebrada Bonita, Río Claro, San Bartolo, Santa Gertrudis, Serranías y Verdún. No, el Tormento es un sector que queda ahí en la parte baja del cementerio. El acuerdo 05 de 2007 reglamentó y dijo que el Tormento se inscribe o se adscribe a la vereda Verdún. Entonces, realmente el Tormento pasó a Verdún desde el año 2007 y realmente no tiene condiciones, digámoslo así, para hacer una vereda. Es casi como esa parte suburbana que tiene el centro urbano de Jardín. Entonces, ni Ojurgo, ni La Floresta, ni el Tormento que estaban en los EOTs anteriores, sino que aquí quedan las que son. Ahora, quiero decir, una cosa es una vereda y otra cosa son las juntas de acción comunal. En cada vereda hay una o más de una junta de acción comunal y pueden haber más. Y este tema de división veredal es, digámoslo así, muy dinámico. Dependiendo de los procesos de desarrollo pueden crearse nuevas veredas y ya le tocará entonces al municipio, a la administración, al consejo, definir la creación de esas veredas o no. Lo que hicimos ahora fue homologar y homogenizar esto porque mire, el departamento de Antioquia en sus estadísticas departamentales tenía un número de veredas y unas veredas. El plan, el esquema de ordenamiento territorial vigente tiene otras, el CISBEN tiene otras. Y entonces aquí hay que unificar la información y todos tienen que andar con la misma delimitación. Entonces, en ese caso, colocamos las que en campo pudimos determinar, hablando con toda la gente de las acciones comunales y todo, y en el trabajo que hicimos con ellos, inclusive participativo, allí en el Hogar Juvenil, es que se llama, logramos determinar exactamente que estas eran las veredas.
Así que muchas gracias. Oiga, bueno, de todas maneras, yo creo que quedó muy claro este tema. Por parte de la doctora, del doctor Jairo Francisco Zapata. Qué pena, pero es que yo ya les había dicho a los concejales que si tenían la palabra. ¿Quiere la palabra? Pero, corta, pero, por favor, no doy la palabra más. ¿Quiere hacer una pregunta, por favor? Que don Jurgo es sobre lo mismo. No, pero ya. Listo, listo. Aló. No, solamente quería preguntarles, ¿será que le he entendido? Escuché mal, Francisco, que Dojuro pertenecía a Jardín por territorio, como la otra vez me dijeron que pertenecía a Andes, entonces la quietud era eso. Gracias. Una interpelación a lo que estaban hablando. Bien, pueda, doctor Francisco. Sí, gracias. En el acuerdo vigente 05 de 2007, aparece Dojurgo como una vereda. Y aparece como Dojurgo como una vereda y no aparece Macanas. Aparece la Floresta como una vereda y no aparece Macanas. Nosotros fuimos a visitar a Dojurgo para poderlo delimitar y fuimos a la Floresta. Entonces Dojurgo realmente es un sector que hay allá. Lo que pasa es que hay un Dojurgo aquí y hay un Dojuro, no sé, en Andes, no aquí. Pero aquí existía en el EOT vigente con nombre y todo, Dojurgo, y realmente Dojurgo no tiene condiciones de vereda hoy. Entonces por eso se aclara y obviamente no se puede confundir con ese territorio que pertenece a Andes. Bueno, yo creo que quedó muy claro este tema. Los esperamos para mañana a las 2 de la tarde para hablar del componente urbano. Es importante porque va a estar el abogado. A las 2 de la tarde va a estar el abogado para hablarnos de las normas. Y por favor, los que quieran participar se hacen escribir. Muchas gracias.